y voy a compartir pantalla. Vamos a empezar por acá. Va. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? ¿Sí? No, todavía no. No, todavía no compartiste. Sí, ya compartí. ¿Compartí? Ya compartí. No aparece. A ver, vamos de vuelta. Y una pregunta. Tema asistencia. Sí. Porque ahí vi algo de asistencia, pero no, como que no te deja apretar presente. Por eso, por ahora esperen a la semana que viene que ya nos pongamos, que estén todos, porque capaz que no están todos acá. Y ya Enrique después les va a decir cómo manejan la asistencia, ¿sí? Igual la asistencia ahora, por ejemplo, antes de terminar, escriben el apellido en el chat, ¿sí? Yo bajo el TXT y a mí ya me queda la asistencia. ¿Se entiende eso? ¿Está? Dale. Bien. ¿Ahora sí ven el PowerPoint de fondo? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, como saben, esto es introducción a la química. La química que les doy yo es una química básica, ¿sí? Es una suerte de una química que no llega a la química que tienen los bioquímicos o los químicos o los biólogos en la nacional, pero tiene ciertos puntos que son necesarios para las competencias de ustedes, ¿sí? Ese soy yo, Daniel Meligeni. A Enrique lo deben conocer por el ingreso seguro. Leandra Lechner nos acompaña ya desde hace 2 años, y Alan Celayeta, que es alumno de la carrera de ustedes, se que está a recibir ahora dentro de poquito de licenciado en nutrición, nos da una mano hace ya muchos años, ¿sí? Bien. Tema parciales. Ahí están las semanas, ¿sí? Para que ya las anoten. ¿Qué quiere decir semana? Que dependiendo cómo nos desenvolvamos en la práctica y en la teoría, el parcial puede caer en el horario de teoría o en el horario de práctica. ¿Es claro eso? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si la semana del 14 del 6, porque por eso puse semana, es lunes 14, ¿está? Puede ser que la comisión que le toca el lunes, si se rinde en práctico, lo rinda en práctico, ¿sí? Si vemos que van atrasados y que necesitan ese día del práctico para poder terminar algún tema, el parcial yo lo tomo en el horario de teoría. Es decir, el martes junto comisión 1 y 4 y les tomo el parcial. ¿Soy claro? Por eso dice semanas, no dice días. Esto es como una sábana. La última semana, la del 1 de noviembre, que queda una semana más, ahí yo veo en qué día tomarlo, para que no se le junten con otros parciales. ¿Está claro? Pero es en esa semana. Otra cosa, los parciales se aprueban con el 60% del puntaje total, es decir que ustedes del 100% que tengan en plataforma, porque los exámenes son netamente virtuales ahora, ¿sí? De eso tienen que tener el 60% resuelto, ¿sí? No tomamos teoría en los parciales. Desde que yo saqué la promoción, la teoría es solamente para el final. Dentro de la cursada se evalúa netamente la parte práctica, es decir, los seminarios de problemas, ¿sí? Por eso van a ver una grilla cuando ustedes entran a rendir el parcial que le dice que el 60% es el 4, el 67 es el 5 y de ahí hasta el 100 que es el 10. Como esta materia no tiene promoción, ¿sí? No es indispensable, o sea, para ustedes es importante tener buenas notas, ¿por qué? Porque después, a pesar de que la práctica uno piense que está separada de la teoría, ustedes tienen que tener la teoría ya aprendida para poder resolver los ejercicios. Por ejemplo, cuando lleguemos a gases, si hay ejercicios que involucren presión-volumen a temperatura constante, ustedes ya tienen que saber manejar con la ley de Boyle, ¿está? Entonces, la teoría siempre es necesaria para poder rendir los parciales. Un consejo que doy todos los años es que
a pesar de que ustedes tengan esta teoría, ¿sí? Y que en las clases prácticas también se resuelven ejercicios, modelo para poder resolver, es importante que ustedes cuenten con un libro. La única solapa que van a ver visible es la que dice bibliografía, además de esta, porque las vamos a ir descubriendo de a una por una, porque la materia ya está en plataforma. La idea es que de esa bibliografía que ya tienen ahí, ustedes puedan descargar el Brown, que es el libro de la cátedra, que lo tienen en PDF. Los libros de química tienen la particularidad de que a medida que van leyendo la teoría, se van intercalando ejemplos de los ejercicios que se vinculen con la teoría. Entonces es muy importante tener el libro a mano. No le digo que se lo fotocopien, no le digo que hagan esas cosas, pero por ejemplo tenerlo, aunque sea en forma virtual, para poder seguir la teoría junto con la práctica. Por otro lado, tienen una mini teoría que yo gestioné hace unos cuantos años atrás, que involucra solamente los temas que tienen para esta asignatura, porque el Brown es de química general, tiene cosas que ustedes no van a ver, por ejemplo, qué sé yo, no sé, si yo les dijera, cuando veamos estructura atómica, que lo vamos a empezar a ver ahora, y configuración electrónica, carga formal, que es un tema que se ve generalmente para ver cómo están dispuestas las nubes electrónicas y cómo es la fórmula en relación a la estructura de esa sustancia, carga formal conmigo no ven, pero sin embargo en los libros está. ¿Qué más? Bueno, ahí está lo que les dije. Todo lo que les dije está ahí. ¿Está claro? ¿Sí? Igual esto después, estas filminas están subidas también a la plataforma. Bien, arrancamos. Pregunta, Sí, perdón. sí. ¿La bibliografía ya la subiste o todavía Y no? ya está en la plataforma, ya está. Ah, Está ahí. ok. Hay una solapa que dice bibliografía. Te metes ahí y ahí tenés todo. ¿Sí? Además, hoy en día tienen millones de recursos de internet. ¿Sí? Ojo lo que buscan, porque a veces tienen recursos que no son didácticamente fidedignos. Yo he encontrado muchos errores en internet, pero si buscan en páginas que son educativas o páginas gubernamentales, generalmente van a encontrar buena información. Bien. ¿Qué es la estructura atómica? ¿Sí? Ustedes ya vieron en el ingreso que cuando uno habla de niveles de organización, el primer nivel que aparece es el nivel de justamente las partículas subatómicas, es decir, lo que está por dentro del átomo. ¿Sí? El átomo, ustedes recuerden que es la unidad material de todo sistema, es decir, todo está formado por átomos, ¿sí? Los gases, las estructuras sólidas que nosotros vemos en la Tierra, los líquidos que forman moléculas, pero todo está formado por átomos. Esos átomos, en un primer principio, se consideraban indivisibles, es decir, unidades discretas que de alguna manera eran lo que formaban todo el universo material. Ahora, ¿qué es materia? Si yo digo materia, ¿qué es? ¿A qué me refiero con materia? ¿Cómo lo puedo definir sencillamente? Es todo, Aquello que no tiene vida. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿y qué más? Porque la luz ocupa un lugar en el espacio y sin embargo no es materia. ¿Tiene masa? Tiene Tiene masa. masa y volumen. Sí. En realidad, materia es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso es materia. La luz, por ejemplo, yo la puedo ver, pero si me paro frente a una luz no siento nada, porque justamente es un universo inmaterial. Son ondas electromagnéticas que se mueven por medio de fotones. Entonces, no poseen masa. De ahí la ecuación de Einstein, que la energía es igual a m por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Es decir, es un universo tan veloz que no posee masa. Ustedes fíjense que ahora con el acelerador de hadrones, lo que se quiere generar es masa a través justamente de colisiones de fotones para poder generar, o por lo menos recrear lo que pudo haber ocurrido en el Big Bang hace muchísimos años. ¿Está claro esto? Pero masa es, materia, perdón, es todo lo que posee masa, y por esto ocupa un lugar en el espacio. Los gases son masa. Si yo tengo una ventana y hay una cortina y entra una corriente de aire, yo veo que la cortina se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque las moléculas de gas lo que hacen es
¿sí? Ejercer una fuerza sobre la cortina y la mueven. ¿Tá? De ahí yo me estoy dando cuenta que poseen masa. ¿Sí? A pesar de que yo hago así, digo, el aire no está. No, sí, el aire está. Si no, no lo podríamos respirar. Bien. A partir de ahí, pasan muchos años hasta que se toma o se recontinúa una teoría que es la de Demócrito. Demócrito piensa que la materia es discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Que si encima de los elementos que de alguna manera estamos constituidos por átomos, tiene que haber algo que sea más ínfimo que el átomo. Es decir, que el átomo está formado por algo más. Y fíjense que ese algo más fue descubierto mediante ciertos experimentos, que los vamos a ver ahora, pero hay cosas que yo no les voy a dar, que por ejemplo, sí es la presencia de quarks o de neutrinos, que son los que conforman en realidad estas partículas subatómicas que son los neutrones y protones, ¿sí? Es decir, que hay algo más chico todavía, ¿no? Nos vamos a quedar en este nivel. Bien, de ahí que Dalton habla de una teoría atómica primaria con una estructura de que el átomo sería discontinuo, pero no tiene evidencia para poder fundamentarlo. La única evidencia que había surgido hasta ese momento, evidentemente, es la electricidad, ¿sí? El movimiento de cargas, ¿sí? A través del espacio. ¿Por qué? Porque ¿dónde se vio eso? ¿Dónde se ve que hay fenómenos eléctricos en el espacio? Muy sencillo eso. ¿La presencia de qué? De relámpagos, truenos, relámpagos. Relámpagos, truenos es sonido, ¿de acuerdo? Sí, es verdad. Truenos El es rayo. sonido, ¿sí? El rayo, ¿sí? Es una descarga que se produce porque hay cargas en las nubes, hay cargas en la Tierra, y de alguna manera el rayo hace de que se haga una conducción desde la Tierra hacia la nube, no al revés, en donde se produce esa descarga eléctrica. ¿Está claro? De ahí se empieza a ver que de alguna manera el fenómeno atómico está diciendo de que hay cargas. Es más, los griegos ya habían hablado de cargas eléctricas por inducción, cuando frotaban barras de bonita, ¿sí? En sedas, en lanas, y atraían materiales. Es decir, la corriente se puede mover se puede formar, perdón, por distintas maneras. Una es la inducción, por ejemplo, ¿sí? Ahora, estas partículas fundamentales subatómicas son tres, ¿sí? Los protones, los neutrones y los electrones. Estas tres partículas subatómicas son las que conforman este universo material subatómico y componen a cada elemento, y vamos a ver después cuando lleguemos a tabla periódica, cuál de ellas le da identidad. ¿De acuerdo? Una sola de ellas al átomo le da identidad. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula y un átomo? Los átomos son individuales. Ahora, cuando los átomos se, digamos, colisionan entre sí o hacen reacciones entre sí, que se llaman reacciones químicas, se forman, por ejemplo, moléculas, ¿sí? Vamos a ver después que hay diferencias entre moléculas y compuestos iónicos, no es lo mismo, ¿sí? Ahí tienen como, por ejemplo, el átomo de helio. Es un gas noble, un gas monoatómico, es decir, cada átomo de helio está formado por una sola estructura, que a su vez tiene entre sí partículas subatómicas. Sí, escucho. ¿Pregunta? Bien. Molécula de oxígeno, miren la diferencia. Una cosa es el átomo de oxígeno, y esto grábenlo desde ahora, porque cuando lleguemos, por ejemplo, a gases, vamos a ver que el oxígeno existe en dos variables. El oxígeno que respiramos, llamado O2, ¿sí? O oxígeno atmosférico, y el ozono,
que es una variable que ocurre en la estratosfera cuando la luz ultravioleta bombardea átomos de oxígeno y forma ozono, la famosa capa de ozono, ¿sí? Acá lo podemos hacer con luz ultravioleta al ozono, se puede generar a nivel industrial, ¿está? Y se hace. Bien. Y después tenemos, fíjense que acá estamos hablando que la molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. Cada molécula de oxígeno está formada por 2 átomos, es decir, que es una molécula diatómica o biatómica. Molécula de agua. La molécula de agua está formada por 1 átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. La molécula de monóxido de carbono, un gas letal para la vida, ¿sí? Que cuando entra no puede salir, produce intoxicación por monóxido de carbono, el tema de los calefones, los calefactores catalíticos, ¿sí? Calefactores en los baños, me refiero, ¿sí? El monóxido de carbono está formado por 1 átomo de oxígeno y 1 átomo de carbono. Distinto es el dióxido de carbono que exhalamos nosotros con la expiración por el producto de la oxidación de los nutrientes, que ese es carbono oxígeno 2, ¿sí? Distinto que este. Pero las moléculas se conforman por la unión de átomos de la misma especie, molécula de oxígeno, o de distinta especie. Y ahí tiene la definición que el átomo es la partícula elemental que constituye a las moléculas. Es decir, no hay moléculas ni compuestos iónicos, vamos a ver después, que no estén conformados por átomos, ¿sí? Y vamos a ver también que siempre se conforman en unidades discretas, es decir, siempre 1 a 1, 1 a 2, 2 a 3, etc. Nunca se pueden particionar. Hay leyes para eso, ya la vamos a ver. Y llegamos a la primera teoría atómica. Dalton, fíjense, en el año 1808, propone esto. Cada elemento está constituido o compuesto por átomos, ¿sí? De ahí que vamos a ver después, ya para la clase que viene, la tabla periódica, en la cual vamos a encontrar ordenados de cierta manera una cantidad de elementos que se ordenan en grupos, ¿sí? O familias de elementos, y niveles energéticos o también llamados períodos, ¿sí? Que son las filas. Bien. Cada átomo de un elemento es totalmente idéntico. Si yo tomo al carbono, el carbono es carbono. En sus 2 variables, el carbono puede ser el grafito, la mina de lápiz o el diamante, ¿sí? Son variables alotrópicas, es decir, es el mismo elemento que en distintas condiciones de presión, temperatura y ambientales forma compuestos distintos, como el fósforo blanco, Profe, fósforo una amarillo, pregunta. etc. Sí. Esto dijiste que el Power lo subía después a la página, ¿no? Sí, lo subo en PDF, ¿sí? Sí. Bien, Vas a tener gracias. todo, sí. Bien. Ahora, algo muy importante, cuando hay una reacción química, los elementos no cambian. Es decir, el carbono cuando reacciona con el oxígeno para formar monóxido o dióxido de carbono, sigue siendo carbono. Y el oxígeno sigue siendo oxígeno, ¿sí? El sodio cuando reacciona con el cloro para formar cloruro de sodio, sal de mesa, siguen siendo cada uno en forma individual, si los pongo en agua, iones sodio, iones cloruro. Es decir, no hay un cambio en la entidad elemental de cada elemento. Siguen siendo ellos. Porque hay veces que piensan que cuando un elemento, ¿sí?, reacciona químicamente y toma la configuración electrónica del gas más cercano a la tabla, el gas noble, que se transforma en el helio. No, sigue siendo el mismo elemento, ¿sí? Ahora tiene su última órbita completa, ya lo vamos a ver a esto. Pero sigue siendo carbono, sigue siendo oxígeno, sigue siendo flúor, etcétera, ¿sí? Y cada compuesto que conocemos en la naturaleza, y algunos que el hombre ha sintetizado en forma artificial, ¿sí?, está formado por la unión de 2 o más elementos. Nosotros tenemos, por ejemplo, cloruro de sodio, 2 elementos. Sulfato de calcio, 3 elementos, ¿sí? Fosfato ácido de potasio, ahí tenemos potasio, hidrógeno, fósforo, oxígeno, 4. ¿Está? Es decir que la química ha generado, ha crecido, ¿sí?, primero por investigar materiales que ya existían en la Tierra y después por generar a partir de reacciones químicas otros materiales, por ejemplo los plásticos, ¿sí?
Los plásticos son sintéticos, se generan a través de ¿sí? compuestos orgánicos que se hacen reaccionar entre sí, así se forma el nylon, por ejemplo. ¿Tá? No es nativo de la Tierra. ¿Sí? Pero si yo me voy, qué sé yo, al borde de un volcán, voy a encontrar azufre. ¿Sí? Voy a encontrar minerales. Si me voy a Córdoba, voy a encontrar mica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada uno de los elementos en la Tierra está compuesto por ¿sí? estas partículas subatómicas y lo hace individual. El hierro es hierro. ¿Sí? Ahora, si yo dejo hierro al intemperie, se oxida. Y se forma óxido ferroso y óxido férrico. ¿Sí? Pero sigue siendo hierro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se llegó a poder entender, primero, cómo estaban conformados los átomos y luego poder, ahí sí, vislumbrar cómo está estructurado el átomo para poder hacer un modelo atómico, es decir, un modelo que me diga cómo es el átomo? El primer experimento es el de Thomson. En este experimento, Thomson toma un tubo, a ese tubo de vidrio le hace vacío, o sea, le saca todo el aire que tiene adentro. ¿Sí? Ahí fíjense que dice, ¿sí? una bomba de vacío, que es lo que aspira para sacar todo el aire que hay adentro, y le inyecta un gas. ¿Sí? Ese tubo lo conecta a una fuente eléctrica, a una FEM, de alto voltaje, la tienen ahí abajo. ¿Sí? Ustedes saben que la corriente eléctrica tiene, como cualquier dispositivo que genere el paso de electrones, tiene dos polaridades, una negativa y una positiva. ¿Sí? El electrodo negativo es el cátodo y el electrodo positivo es el ánodo. ¿Sí? Cuando él conecta esta fuente eléctrica, ve que hay una luminiscencia que partiendo desde el cátodo impacta en el ánodo. ¿Qué quiere decir que impacta? Se dirige, se mueve desde un electrodo hacia el otro. Como el movimiento se da únicamente cuando existe la corriente eléctrica, si no este movimiento no se daba, él piensa o supone que lo que estaba ahí adentro, que era un gas, ya sea helio, ya sea hidrógeno, ¿sí? se había descompuesto en una de las partículas subatómicas, que como estaban generadas únicamente por la corriente eléctrica, las denomina electrones. Y el tema es qué carga tienen. Si van desde el negativo y van a ser atraídas por el electrodo positivo, ¿qué carga van a tener? Salen del negativo y se dirigen, viajan, son atraídas por el positivo. ¿Qué carga tienen? ¿Negativo? Carga negativa. Cargas, ustedes recuerden de esto, en física, cargas de igual signo se repelen. Cargas de signo contrario se atraen. ¿Está claro? O sea, siempre que tengo una carga negativa y una positiva, se atrayeron. En cambio, si tengo dos positivas, hay repulsión. Dos negativas, hay repulsión. ¿Está? Bien. De ahí que estas cargas negativas, ¿sí? llamadas electrones, tiene que de alguna manera, que no está ahí en el dibujo, ¿sí? tiene que de alguna manera demostrar que tienen masa. Si uno coloca un molinete en el paso de esa luminiscencia, el luminete se empieza, el robinete se empieza a mover, como un barletito chiquito, ¿sí? como si fuera una vela, ¿sí? gira, como una puerta giratoria, se empieza a mover. ¿Eso qué explica si se mueve? Por lo que yo dije antes. ¿Qué es lo que tiene? Si se mueve y es empujado por algo, ¿qué tiene que tener? Masa. Masa. ¿De acuerdo? Es decir, que el electrón es una de las partículas subatómicas con carga negativa, pero con masa despreciable. Ya vamos a llegar ahora a ver por qué esto.
¿Por qué decimos con masa despreciable? La otra prueba que hace es colocar dos barras magnéticas, que la ven ahí, negativa y positiva, y ven que el rayo es desviado hacia el positivo. Eso refuerza de que la carga es atraída por el polo positivo de un imán. ¿Está claro? O sea, tiene carga contraria. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? La primera partícula descubierta, perdón, el electrón. Modelo atómico. El modelo atómico de Thomson es muy sencillo. ¿Sí? Primero y principal. Toda la materia en estado nativo existe en estado neutro. ¿Qué quiere decir estado neutro? Que tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa. Eso es neutro. Los átomos, ¿sí?, en estado nativo, es decir, cuando no reaccionaron con nada, tienen carga eléctrica neutra, es decir, tienen la misma carga positiva que la negativa. Son eléctricamente neutros. ¿Sí? No quiere decir que no tengan carga, sí la tienen, pero la misma. Y compensada. Si tienen 6 cargas positivas, 6 negativas. 8 positivas, 8 negativas, etc. Bien. Para Thomson, imagina el átomo como si fuera una esfera rígida de carga positiva, toda la esfera de carga positiva, y los electrones distribuidos como si fueran las pasas de un budín. ¿Sí? Es decir, este primer modelo atómico es el que da la idea de que hay una naturaleza corpuscular, que hay una relación entre la masa del electrón y la carga del electrón, que está ahí abajo. La relación que hay entre la carga y la masa, fíjense, que es 1,76 por 10 a la 8 coulomb, es unidad de carga, sobre gramo. Y esto quiere decir que los electrones son muy livianos. Es decir, que no tienen masa apreciable. Tienen masa, pero es muy despreciable en relación a la masa atómica. Esto es muy importante que lo tengamos fresco, porque cuando lleguemos después a la parte de estructura atómica y a lo que es la masa molar, vamos a ver que los electrones a la masa del átomo no le aportan nada. ¿Está claro? Eso es importante. Sigo. Ahora, si había cargas negativas, y habíamos dicho que también tendría que haber cargas positivas, habría que de alguna manera vislumbrar o descubrir las cargas positivas. Para esto, Goldstein, un poco más adelante, 80 años después, hace el mismo experimento, pero perfora el cátodo. Al perforar el cátodo, ¿lo ven ahí? Que tiene agujeritos, ¿sí? Cuando se conecta la fuente de corriente eléctrica, la FEM, lo que se ve que hay cierta luminescencia que ahora impacta hacia el lado del electrodo negativo. Entonces, ¿qué carga va a tener? Si viaja hacia el negativo. ¿Qué les parece? Positivo. Carga positiva. Carga positiva. Como el gas que usó era hidrógeno, y el hidrógeno tiene, vamos a ver después, ¿sí?, 3 tipos de isótopos distintos. El más común es el protio. Entonces lo llamó protones. Entonces, segunda partícula. Electrones de carga negativa y protones de carga positiva. Es decir, había partículas que se mueven hacia el ánodo y partículas que se mueven hacia el cátodo. Y esto ya ahora refuerza la idea de que el átomo es indivisible, que la materia es discontinua, que el átomo tiene algo más chico adentro, que son las partículas subatómicas. Bien. Este científico, Rutherford, genera un experimento que no es tan sencillo para la época, porque primero habría que descubrir la radioactividad, ¿sí?, las partículas alfa, que eran radiactivas. Y lo que hace es, bombardea una lámina de oro muy finita con partículas alfa.
Las partículas alfa son núcleos de helio que tienen carga positiva, ¿sí? Que se desprenden y son partículas de carga positiva, como si fueran balas. Además, lo que hace es colocar una lámina de sulfuro de zinc. La lámina lo que hace es detectar, como si fuera un blanco, dónde impactan las partículas, para que me lo puedan entender, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiera pasado si según el modelo de Thomson, el átomo es algo rígido? ¿Qué es lo que hubiera pasado cuando las partículas chocaban contra el átomo? ¿Hubieran atravesado la lámina de oro o ¿Se no? hubieran quedado ahí o no? O hubieran rebotado hacia atrás, ¿no? ¿Se entiende esto? Pero no lo Claro, hubieran sí, sí. atravesado, ¿se entiende? Bueno, acá lo que se ve es que la mayoría de las partículas atraviesan la lámina, no se desvían. Entonces, ¿cómo imagina ahora Rutherford el átomo? Muy sencillo, de esta manera. Él supone que sí hay una región muy densa, con un material positivo y con masa apreciable, que cuando las partículas positivas chocan contra esa región del átomo, o rebotan o se desvían, que son las que ven, por ejemplo, acá arriba, esta que chocó contra el núcleo, se desvió hacia arriba, esta que chocó contra el núcleo rebotó hacia atrás, o esta. Pero fíjense qué pasa con la mayoría, atraviesan directamente. ¿Y por qué la atraviesan? Porque en gran parte el átomo es espacio vacío. ¿De acuerdo? Es decir, el núcleo atómico, a referencia del núcleo celular, ¿sí?, contiene el material que denominamos la masa del átomo. La masa atómica está restringida en el núcleo, totalmente. Y contiene a los protones y vaya a saber a qué otra cosa más, todavía no se sabía. Pero evidentemente tiene carga positiva. Por eso las partículas, cuando se encuentran con una carga positiva, rebotan o se desvían, ¿sí? Pero el resto del átomo, a diferencia de lo que decía Thomson, que era una esfera rígida, el resto es vacío. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Por eso la mayoría de las partículas, ¿qué hacen? Atraviesan la lámina. ¿Sí? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciencia, hay ciertas posturas y ciertos científicos, epistemólogos que hablan de la ciencia, y generalmente uno hace ciencia y puede demostrar algo y puede llegar a una ley general o a una teoría, porque estos son teorías, ¿sí? Pero basta que algo refute o false esa teoría para que todo se venga abajo. ¿Está claro? En algunos casos hay ciertos epistemólogos que lo que hacen es hacer ciertas acepciones o ciertos, digamos, excepciones a ciertas reglas para que generalmente los núcleos tenaces, es decir, la gran teoría no se venga abajo. ¿Tá? Pero hay ciertas corrientes literarias de filósofos que lo que hacen es justamente discutir este tipo de paradigmas, ¿no? Cosas que se saben hasta hoy y que el día de mañana, ¿sí? Si yo me hubiera posado, por ejemplo, en esta clase, una clase de biología, por ejemplo, hace 150 años atrás el ADN todavía no estaba descubierto. ¿Está claro? Entonces ni siquiera le podríamos echar la culpa a dónde estaban los genes. ¿Sí? Habían cierto descuento de los caracteres hereditarios, pero no se sabía dónde estaban los genes. ¿Sí? Bien. Entonces, como conclusión, para cerrar un poquito el tema. Cada átomo está constituido por un núcleo y electrones que giran alrededor de él. Ahora podemos saber dónde, ¿sí? El núcleo es mucho más pequeño y tiene toda la carga positiva del átomo. En el núcleo solamente reside la carga positiva. Los electrones se van a mover a distintas distancias del núcleo. Ahora vamos a ver si en orbitales, en órbitas, vamos a discutir un poquito eso, ¿sí? La carga eléctrica es igual. Hay tanta cantidad de carga positiva como tanta cantidad de carga negativa, ¿sí? Y entre el núcleo
¿sí? Y lo que se llama los electrones o periferia nuclear, periferia que decirlo alrededor, ¿sí? Hay un gran espacio vacío, ¿de acuerdo? Y es grande ese espacio, ¿sí? Cuanto más grande es el átomo, más grande es ese espacio. Fíjense que, por ejemplo, para medir las escalas atómicas, las medidas se hacen en Armstrong. El Armstrong es una referencia, ¿sí? Una unidad que implica, ¿sí? 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿sí? 0,00000000000000001 metro, ¿está? O sea que es imposible verlo ni siquiera con el microscopio óptico ni el electrónico, ¿sí? De ahí que no podemos ver los átomos, podemos solamente ver las manifestaciones que hacen sobre ciertas estructuras, como recién vimos la lámina de zinc, ¿está claro? Hay distintas unidades, creo que algo de matemática han visto con Alan, pero recuerden que las unidades de medida son muy importantes porque son las que hacen referencia a cuál es el tamaño o dimensión de la sustancia, ¿sí? Fíjense que tenemos que si el átomo, estamos hablando de aproximadamente 10 a la menos 4 Armstrong, ¿sí? Del núcleo, ¿sí? El átomo estamos hablando de 1 a la 5 Armstrong, o sea que la diferencia es abismal, ¿sí? Es muchísima la diferencia que hay entre el núcleo y la periferia nuclear. Bien. Radiactividad, partículas radiactivas. ¿Por qué son importantes verlas ahora? Porque si no, no vamos a entender dónde aparece la tercera partícula subatómica. El hombre comienza a ver que hay partículas en estado natural, como el uranio, por ejemplo, ¿sí? Que emiten, el cobalto, por ejemplo, emiten radiaciones. Esas radiaciones, ¿sí? Pueden ser de 3 tipos distintos, alfa, beta y gamma. Las alfa, ya se las dije recién, son núcleos de helio, son núcleos enteros que se desprenden del átomo, ¿sí? Del átomo madre, que tienen una masa igual a 4 unidades masas atómicas y una carga igual a 2, ¿sí? Eso ya me está diciendo algo. Hay más masa que carga, ¿sí? Las beta son electrones que se mueven en el espacio a gran velocidad. Y las gamma son ondas electromagnéticas. Son las que se utilizan, por ejemplo, como las bombas de cobalto para radioterapia, para hacer tratamientos de cáncer, ¿sí? Ahí tienen la descripción, ¿sí? Aproximadamente. Fíjense, las alfa tienen 2 protones y ahora vamos a ver por qué 2 neutrones, ¿sí? Porque la masa es 4 y la carga es 2, ¿sí? Tienen poca penetrabilidad, los de una hoja de papel. Las beta son mucho, mucho más veloces. Fíjense que abandonan el átomo a velocidades próximas a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Y se detienen frente a la lámina de aluminio. Y las gamma son únicamente detenidas por el plomo. Por eso los reactores nucleares están forrados por fuera con plomo de alta densidad, justamente para que estas radiaciones no escapen. Y en radioterapia generalmente cuando se quiere proteger un órgano, se coloca lo que se llama un chaleco o una blindadura plomada, justamente para que los rayos cuando impacten no den en ese órgano y solamente den en el órgano en cuestión que tenía el tumor, ¿sí? Bien. Chadwick es el que descubre la tercera partícula subatómica. Él bombardea belirio con partículas alfa de alta energía. Y lo que encuentra, que hay una partícula que cuando se desprende, ¿sí? No tiene carga, pero tiene masa. Relacionando esto a las partículas alfa, que tenían una masa de carga, una masa de 4 y una carga de 2, había 2 unidades de masa atómica que no tenían carga. Y los bautiza neutrones, porque no tienen carga. ¿De acuerdo? Ahí tienen el resumen de lo que acabo de decir ahora, ¿sí? Fíjense, electrón, la simbología es la E. A veces lo van a encontrar con una E, con una carga negativa arriba. Es lo mismo, ¿sí? El protón con una P, con una carga positiva, y el neutrón con una N, con un cerito arriba, ¿sí? El electrón tiene carga negativa, igual a -1,
el protón carga positiva igual a +1, y los neutrones no tienen carga. Y miren una cosa, fíjense la masa. Cuando hablamos de la masa, fíjense que la masa de los neutrones y la de los protones es la misma. Está difiriendo en la tercer cifra decimal, y estamos hablando de las menos 24 gramos, es decir, que no hay diferencia. Pero miren la masa de los electrones. ¿Hay que tiene calculadora ahí? ¿A mano? Sí, yo. Bien, hagan 1,674 exponencial a la 24 dividido 9,109 exponencial, perdón, a la menos 24, perdón, te dije mal, a la menos 24, y dividilo por 9,109 exponencial a la menos 28. ¿Cuánto les da eso? ¿Puede ser que me dé 7,379 exponencial a 22? No, no. Vamos de vuelta. Ahora, ¿lo puedes repetir? Porque 1,674, que es el promedio de los dos, ¿no? Y aprieten la tecla exponencial, no pongan por 10 ni por nada. Exponencial, el signo menos, 24. Dividido 9,109 exponencial, signo menos, 28. ¿menos 28 o 28? Menos 28. Todo es menos. Yo estoy buscando mi... 1.837.741. 1800 y pico tiene que dar. Esperen. Ah, 1837,74. Ahí está. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿qué cuenta hicimos? Si se dan cuenta, a ver. Los protones y los neutrones son 1877 veces más grande que el electrón. ¿Más grandes o más pesados? Más pesados, digo. Más perdón. pesados. ¿Está claro? Quiere decir que un átomo, por más que tenga 100 electrones, a la masa no le aporta nada. ¿Está claro esto? ¿Se entiende eso? Pues hicimos esta cuenta. Porque cuando lleguemos ahora a ver estructura atómica, van a ver de dónde sale la masa atómica. La masa atómica sale de la suma de neutrones y protones. Los electrones a la masa del átomo le hacen cosquilla. No existen. ¿Está claro? Es como si yo me pesara, qué sé yo, no sé, con este encendedor encima y me peso en la balanza y digo, uy, estoy pesando 58 kilos, engordé. Me saco el encendedor y sigo pesando 58. ¿Está claro? Porque esto a mi masa corporal no le aporta absolutamente nada. Le puedo aportar 10 gramos, menos. ¿Se entiende esto? Es decir, los electrones tienen carga. Sí, la carga es importante del electrón y es muy importante, pero no aporta masa. La única masa está recluida en el núcleo. La única masa del átomo está recluida en el núcleo. Eso es importante que lo graben desde ahora. Bien. Ahora, en estos modelos hay una primera versión que es la del sistema planetario, que es la primera que tienen a la izquierda, en donde se veía el núcleo, igual que lo dijo Rutherford, pero los electrones girando en órbitas equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistantes? A la misma distancia, por eso equidistantes, a la misma distancia ¿de quién? Del núcleo. ¿Está claro? Pero ese modelo se empieza a caer. Teorías posteriores, la teoría de Bohr, habla de no que orbitan, sino que están en zonas orbitales. Y que son desde el centro del núcleo hacia afuera, distribuidas en distintos niveles de energía. Por eso, no es una órbita, es lo que hace la Luna sobre la Tierra o la Tierra sobre el Sol. Está orbitando, está girando. ¿Está? Esto está hablando de que el átomo es como si fuera una cebolla con capas.
Entonces, a medida que me muevo desde el núcleo hacia la periferia, voy encontrando capas que se llaman niveles de energía. ¿Está? Y a esos niveles de energía los voy a denominar orbitales. Por eso no es lo mismo un orbital que una órbita. Orbital es una zona del espacio, ¿sí? Una zona definida. En cambio, que orbita es que gira nada más. Los electrones sí giran, pero giran dentro de orbitales definidos, ¿sí? Resumen. Cuando yo en la tabla periódica busque cualquier elemento, tengo que contar mínimamente con dos números. El número másico y el número atómico. El número másico es la A que tienen ahí arriba, que corresponde a la masa atómica de cada elemento. Y Z es el número atómico. ¿Quién es Z? El número de protones. En cambio, y obviamente el número de electrones, ¿no? Porque todo átomo en estado nativo tiene la misma carga. Pero siempre Z es el número de protones o de electrones, ¿sí? Porque hay átomos que pueden tener menos o más protones, ¿sí? Menos o más electrones, perdón, que protones, que son átomos cargados. Por eso hay una C escrita en la X hacia arriba. La X es cualquier elemento, ¿eh? No es un elemento definido. Eso puede ser sodio, puede ser calcio, puede ser potasio, rubidio, etc. Cada elemento tienen que empezar a ver estos números. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un elemento como el carbono, ¿sí? El Z es 6. Quiere decir que tiene 6 protones y 6 electrones. Y la masa atómica del carbono es aproximadamente 12. ¿Sí? Entonces, si la masa atómica es protones y neutrones, si hago A menos Z, ¿qué me queda? 12 menos 6. Electrones. Neutrones. Los neutrones. 6 neutrones. A eso vamos a llamar estructura atómica. ¿Está claro? Esa es la estructura del átomo. Ahora, hay una variable que hay que tener en cuenta de que todos los elementos, ¿sí? O prácticamente la mayoría, tienen ciertas particularidades dentro de la naturaleza llamadas isótopos, que son elementos que tienen, escuchen bien, el mismo número atómico, pero distinto número másico. Es decir, el carbono puede existir como carbono 13, carbono 14 y carbono 12. El carbono 12 es el que tenemos todos encima, ¿sí? El que forman todas nuestras biomoléculas, las plantas, todo lo orgánico, ¿sí? El carbono 14 también lo tenemos encima, ¿sí? Es una variable del carbono, es un isótopo que tiene una vida media de millones de años. Por eso nosotros podemos datar un fósil cuando se extinguió en la Tierra. O en criminalística, un cadáver cuando fue sepultado en un edificio con concreto, por ejemplo. Porque ese hueso tiene formado tantos años, cuando yo hago el rastreo de carbono 14. ¿Está claro? Son isótopos. Fíjense, carbono 12, carbono 14. Uno tiene 6 neutrones y el otro ¿cuántos tiene? Si es 14. 14 menos 6. 8. 8. ¿De acuerdo? Siguen siendo carbono, por eso tiene 6 protones. Pero como tienen distinto número de neutrones, difieren en la masa. Ahora, si ustedes ven una tabla periódica, van a ver que el carbono es 12,0 y algo, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir? ¿Que tiene 0 y algo neutrones? ¿O el hidrógeno, 1,008? ¿Que hay 0,08 neutrones? No. Van a ver en el seminario, después que hay ejercicios, para poder calcular la masa atómica que está en la tabla, que está ponderada por el porcentaje de abundancia del isótopo representativo en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir ponderar? La palabrita esa. ¿Qué es ponderar? Si yo pondero algo, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy dando más qué?
Por ejemplo, Importancia. sí, más peso. Supongamos Más que yo peso. digo, yo tomo parciales, trabajos prácticos y orales, ¿sí? Y yo digo, el parcial Bueno. tiene un 40% de ponderación, el trabajo práctico tiene un 10% y el otro lo tiene el oral, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la nota que va a sacar cada uno, yo lo multiplico por ese porcentaje. Entonces eso me pondera que si estuvieron mejor en el oral, la nota es más alta. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir que se pondere acá? Que si el hidrógeno, el protio, tiene el 99,0 y pico porcentaje de abundancia, porque es el más abundante, y el deuterio, que es otro isótopo, tiene el 0, y algo, y la masa va a estar más cerca de 1 que de 2. Porque el hidrógeno no tiene neutrones, ¿eh? El hidrógeno nativo no tiene neutrones, por eso la masa atómica es 1,008, solamente es el protón. ¿Está? Pero el deuterio tiene un neutrón. Entonces, ese porcentaje es el que van a ver en las masas atómicas, por eso están todas con decimales, no por otra cosa. ¿Está? Fíjense acá, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el uranio 235 y el uranio 238. ¿Sí? El 235 tiene un Z de 92 y otro también. El Z es el mismo, no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Únicamente el A. O sea, cambia el número másico. De ahí que difieren en qué? En los neutrones. ¿Está claro? Unidad de masa atómica. ¿Sí? Cuando hablamos de unidad de masa atómica, estamos hablando de esto. Porque, ¿qué pasa? Es como el metro. ¿Sí? ¿Por qué decimos que un metro es un metro? A ver quién me puede contestar eso. ¿Por qué un metro es un metro? ¿Por qué puedo decir esta mesa tiene 1,35 m? Porque es una unidad universal. Es una unidad que el hombre, de alguna manera, generó para poder medir, ¿sí? Y poder construir y poder avanzar en la civilización. A ver, ejemplo, los números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Existen? No, es algo que creamos nosotros. También fue Es una ciencia unidad formal. que creó el hombre para también utilizarlo como... También es como el metro, es una unidad que también creó el hombre. Organización, más bien. El tiempo, Para chicos. tener referencia de algo también. El Claro, tiempo. para poder llevarse de alguna ¿Por qué manera. 24 horas son 24 horas? Podrían ser Porque el 12, hombre podría lo ser hizo 5, así. podría ser 4. Porque ¿Está es claro una unidad esto? de medida. Son ciencias formales, ¿sí? Esto lo vieron en el ingreso seguro. Las ciencias formales no necesitan explicación, se explican a sí mismas. Entonces, acá hubo que darle algo a la unidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó al carbono 12, que es el más estable, se tomó a ese isótopo, y la 12ª parte del átomo de carbono es la unidad de masa atómica. ¿Está claro? Por eso siempre se refiere relativa a, ¿sí? Es relativa a, generalmente, la unidad de masa del átomo de carbono. Desde ahí en más se fueron dando las masas de los distintos elementos. Es decir, que la 12ª parte del átomo de carbono es la del hidrógeno. ¿Sí? ¿Está claro esto? Esto no se los vamos a tomar, pero para que tengan una referencia de lo que es la unidad de masa atómica, nada más. ¿A qué se llama UMA? Bien. Y este es el modelo atómico que tenemos hoy en día, por lo menos hasta hoy. Recuerden esto, por lo menos hasta hoy. ¿Sí? Mañana puede ser otra cosa. ¿Sí? Niels Bohr, científico ruso, lo hizo a través del átomo de hidrógeno, donde tiene un núcleo central y tiene un solo electrón girando en una órbita alrededor de él. ¿Sí? A partir de ahí, hablamos del principio de incertidumbre de Heisenberg, que no es el de Breaking Bad, no tiene nada que ver. ¿Sí? El nombre es parecido, pero no es el mismo, para los que vieron la serie. Porque en realidad es imposible conocer dónde se va a encontrar una partícula, ¿sí? Con la suficiente exactitud y en el suficiente momento. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es tratar de ver o poder imaginar que los átomos tienen ese núcleo central y los electrones se van a ubicar en orbitales concéntricos al núcleo.
Desde el núcleo hacia la periferia cada vez voy teniendo mayor cantidad de orbitales, ¿sí? Cada electrón ocupa un orbital definido, de ahí que no es una órbita, ¿sí? No van a ver números cuánticos ustedes, no se asusten, pero los números cuánticos que parten de la física cuántica justamente explican este fenómeno en el cual los electrones se van a disponer alrededor del núcleo en distintos niveles energéticos, ¿sí? Por eso que la zona del espacio a la cual es generalmente encontrar un electrón lo llamamos orbital atómico. Distinto de órbita. Ojo con eso, distinto de órbita. Estas son las formas de los orbitales. Los orbitales son esféricos, los que se llaman S, ¿sí? Fíjense que es como un globo, y fíjense que el 1S, esto es como una mamusca, el 1S va a entrar adentro del 2S y el 2S y el 1S adentro del 3S, por eso van creciendo en niveles energéticos hacia afuera. Los P son elípticos, tienen formas como si fueran Zeppelin, en donde tenemos un eje X, un eje Y, un eje Z. Aclaro, en un orbital S como máximo pueden entrar 2 electrones. En cualquier orbital S, cualquiera, como máximo 2 electrones, porque es una sola casilla orbital. En los orbitales P pueden entrar como máximo hasta 6. O sea, por cada globito de esos que ustedes ven ahí, un electrón. ¿Sí? Por eso son 6. En los orbitales D, que son más difíciles de poder imaginárselo porque tienen 5 dimensiones, pueden entrar hasta 10 electrones, ¿sí? Y en los F hasta 14, ¿de acuerdo? Entonces repaso. Los S como máximo hasta 2, los P como máximo hasta 6, los D como máximo hasta 10, y los F como máximo hasta 14, ¿sí? Y como último, para terminar, lo que es la configuración electrónica, que la semana que viene, cuando tengamos la clase el martes, tabla periódica en mano, ¿sí? Ahí vamos a definir cómo es la configuración electrónica. Pero es lo que yo les decía recién, fíjense, a partir del átomo hacia afuera, vamos, ¿sí? Zonas del espacio en las cuales voy ubicando los electrones, ¿sí? Zonas del espacio en las cuales voy ubicando estos electrones que tienen una forma definida, ¿sí? Esto es muy importante, lo voy a retomar la semana que viene, ¿sí? Los niveles energéticos, a medida que me muevo desde el núcleo hacia la periferia, se empiezan a solapar. Por eso después, para la configuración, vamos a entrar, es importante que refresque esta filmina, fíjense que el nivel 1 del 2 están separados, ¿sí? Pero el 3 ya se solapa con el 4. Ven que el 3D se solapa con el 4S. Ahí vamos a ver por qué es necesario entrar en esto, en el diagrama de Pauling, para poder ubicar los electrones. Bueno, hasta acá porque si no los voy a matar hoy, ¿sí? Les dejo la teoría grabada, les dejo las filminas y ya les dejo el primer seminario, para que lo empiecen a ojear. Y esta semana no tienen práctica, seguro. Esta semana no hay práctica. La semana que viene, cuando ya comiencen con la práctica, para empezar a hacer los ejercicios, ¿sí? Por favor, antes de irse, pongan en el chat el apellido y el nombre, así ya queda registrado. Nos vemos, chao. Nos vemos, buenas Pascuas y Igualmente. nos vemos la semana que viene, chicos. Igualmente. Chao, profe, Buen fin de gracias. semana. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias. Profesor, no sé si es lo Chao, mío, gracias.
Y cuando dijo que ya había puesto la bibliografía, pero no me aparece. No, yo tampoco la encuentro. No, a mí pero tampoco me no sabía aparece. si es que no me había cargado a mí. Es la pestaña de presentación. Para un poquito. Para un segundo. Edición. Profe, entonces todas las veces que aparece introducción a la química en el Excel, ¿no tenemos que cursar? ¿Solo los martes? Ustedes van a cursar los martes conmigo, para que vuelvo acá. Y voy a pausar la grabación.